Bueno, pues bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Hace tiempo que Málaga era conocida como una ciudad vacacional para los amantes del sol que buscan una escapada a la playa. Esta ciudad, en el sureste de España, con cerca de 600.000 habitantes y que ejerce de capital de la provincia andaluza del mismo nombre, es parte de la Costa del Sol y está llena de alojamientos costeros que ofrecen paquetes, todo incluido, a buen precio. Sin embargo, la creciente cantidad de atractivos culturales puede ser una nueva razón de peso para ir a Málaga. Durante la última década se han inaugurado más de 20 museos en esta ciudad portuaria, en los que se han exhibido desde pinturas de los grandes del mundo del arte hasta automóviles raros. Muchos están ubicados en el centro histórico, el cual se suele recorrer a pie y que data de la época fenicia. Así empezaba el artículo del New York Times del 5 de septiembre de 2016. Málaga, un nuevo destino cultural. Tengo que confesarles que en la vieja normalidad mi último viaje fue precisamente a Málaga. Allí pude disfrutar y saborear, sin mascarilla, además de su famoso vino dulce, de la hospitalidad y de la radical transformación de una ciudad hermosa. Y quiero corregir con modestia a la escritora del artículo, porque Málaga no es que tenga más de 20 museos, es que Málaga es ahora por sí misma un museo y mucho más. De una ciudad que daba la espalda al mar, en solo unas décadas vuelve a ser un balcón florido que saluda de nuevo al Mediterráneo. Ha vuelto a ser la princesa entre las demás de esta costa, como dejó escrito el geógrafo griego Estrabón. El ayuntamiento, pilotado por su alcalde que hoy nos acompaña, Francisco de la Torre Prados, ha sido el motor de una gran transformación conocida y reconocida en todo el mundo. Un cambio de imagen único que ha asombrado al mundo y que nos asombra a nosotros. Él y su equipo han impulsado ese milagro, pero no es un milagro de rogativas, es un milagro basado en trabajo, en planes estratégicos, corporativos, compartidos y consensuados. Y así se explica la conversión de Málaga en una ciudad de referencia. Cuando pienso en este hombre, en Francisco de la Torre, además de sana envidia, me vienen a la mente dos palabras: talento y talante. Tiene una especial capacidad intelectual o actitud para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad actividades complejas. Como sociólogo, conoce muy bien a las sociedades humanas y de los fenómenos económicos, artísticos que ocurren en ellas. Como doctor ingeniero agrónomo, ha estudiado concienzudamente la manera de que la tierra o el suelo sea más fértil, más productivo y más sostenible. Sabe, mejor que nosotros, que para recoger una cosecha excelente se necesita mucho trabajo previo. Se necesita sembrar, podar, cuidar. Y finalmente, como especialista en desarrollo regional, ha aplicado sus conocimientos con muy buena nota en su Málaga natal y querida. Tiene mucho talante, un talante renovador y dialogante, que le ha convertido en el alcalde de Málaga en las últimas 2 décadas. Tiene talante amable y comprometido, que aun convaleciente de un episodio de un derrame cerebral que precisó hospitalización el 11 de abril, está fiel a su compromiso hoy con nosotros. Muchas gracias, Paco. Gracias. Y solo alguien que está comprometido hasta la médula con sus prójimos y ha dedicado a servir a los demás desde su corazón y da tanto de sí mismo personalmente para que algo cambie, como ha hecho el cambio en la ciudad. Estamos obligados a conseguir una Málaga más sostenible, también socialmente. No es una opción, sino es una obligación. No es opinable, ha de ser un hecho. No es una cuestión de voluntad política, sino un imperativo que está muy por encima de las siglas. Estas son palabras de Paco.
Para terminar, quiero despedirme con una cita. Nuestro trabajo es llegar tan lejos como queramos soñar. Si hemos conseguido cosas que hace unos años solo soñábamos, seremos capaces de hacer realidad lo que soñamos ahora. Esta cita es del amigo Francisco, de nuestro invitado de hoy. Y solo me queda decirle, en nombre de todos los que nos acompañan, que estamos muy contentos de que quiera compartir un poco de lo que sabe con todos nosotros. Bienvenido, Paco, bienvenido, Francisco, al Cercle de Economía de Mallorca y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María, por esas palabras que me abruman realmente la parte que ha tenido de elogio hacia mi persona y que quiero compartir con más gente, lógicamente, porque esa transformación y avance de Málaga ha sido realizado por mucha más gente, ¿no? Desde el ayuntamiento, pero también con otras administraciones, ¿no? Precisamente tomo pie en la palabra estrategia que has mencionado, José María, para incidir en que justamente en Málaga tenemos un plan estratégico del año 96, primer plan, 2006 el segundo plan, y luego ya lo que vamos es adaptándolo a las nuevas circunstancias. Ahora mismo estamos haciendo un proceso de urgente adaptación a la situación creada, ¿no?, por la crisis económica, social, de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Y ese plan del 96 se empezó a elaborar el año 94 por el ayuntamiento, última etapa del alcalde socialista Pedro Aparicio, que quiero recordarlo con afecto, porque además fue el primer alcalde de la etapa democrática del año 79. Hubo 4 mandatos de Pedro Aparicio. En el último, esta idea fue feliz porque supo agrupar en una fundación, Fundación CIEDES, que están todas las administraciones, la central, la autonómica, la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga como líder de la fundación, pero donde lo comparte de una manera muy por igual, ¿no? Y luego están también los empresarios, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Málaga, está también los sindicatos, comisiones UGT, la Universidad de Málaga, por supuesto, Unicaja, como entidad financiera muy ligada a este territorio, el Parque Tecnológico que hay en Málaga, que tiene el nombre de Parque Tecnológico de Andalucía, pero es el que está en nuestra ciudad de Málaga, que es la sede, además, ese parque de la Asociación de los Parques Españoles y de los Parques Mundiales. Eso le da un cierto peso, una cierta proyección importante. Y también está el aeropuerto, que igual que el de Palma es un aeropuerto importante. El vuestro gana en viajeros todo el año, el nuestro quizás en la época invernal, pero el de Palma es más viajeros a lo largo del año. Y también el puerto, en fin, hay la sociedad civil está ahí puesta. Yo en ese plan estratégico participé desde el ámbito de fuera. Yo no estaba en la vida municipal entonces, pero una asociación equivalente a la vuestra, no tan potente como la vuestra en términos relativos, se llamaba Asociación para el Estudio y el Desarrollo Industrial Integral de Málaga, Estima. Hicimos alegaciones, sugerencias, la palabra, al plan estratégico para que fuera ambicioso en materia de la alta velocidad, una serie de cuestiones que nos preocupaban en materia de innovación, que creíamos que tiene que ser una apuesta muy clara de la ciudad. Y en ese plan hay 4 ejes esenciales, 4 pilares, por los cuales se ha ido construyendo la Málaga de estos años. Ser fuertes en cultura, basado en haber sido la ciudad natal de Picasso, reivindicar ese hecho. Se había creado el concepto Casa Natal de Picasso en los años 80, justamente, la etapa de Aparicio. Hemos reforzado mucho a la Casa Natal de Picasso después, el año siguiente, pero eso dio pie a que la familia de Picasso, su nuera, Christine, casada con su hijo mayor, Paul, visitara Málaga en los años de Aparicio, en los años 92, 93, 92, y establecieron un primer contacto que facilitó luego en su momento el nacimiento del Museo Picasso ya en el año 2003, ¿no? Fue un proceso largo, ya basado en el ámbito autonómico y que es una realidad, es la más potente pinacoteca que tiene la ciudad de Málaga, el museo más potente que tenemos. Ese mismo año nacía el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, basado en el antiguo mercado mayorista, un edificio de estilo racionalista interesante de Gutiérrez Soto, un arquitecto de final de los 30, principios de los 40 del pasado siglo, situado justo cerca de la final del río Guadalmina, cerca del mar y cerca del puerto, que estaba abandonado porque se habían creado Mercamálaga, como tantos mercas en otras ciudades, y el antiguo mercado había quedado abandonado, y como todo edificio abandonado fue vandalizado, ocupado, lleno de basura, muy mal, estaba lugar de mercado de droga, de menudeo, muy mal, creaba inseguridad en el barrio de la zona, y el ayuntamiento fue capaz, ya en una etapa en que yo todavía no era alcalde, se inició el proceso sin saber exactamente qué era salvar el edificio. Ya en el año 2000 llegué a la alcaldía, estuve 5 años como teniente alcalde, primer teniente alcalde con Celia Villalós, que era la alcaldesa entonces.
Ella el año 2000 fue nombrada miembro del gobierno y yo pasé a ser alcalde. Y como primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo sí impulsé esas obras, pero luego ya le dimos el carácter claramente del arte contemporáneo con una iniciativa original, porque es un museo de gestión privada, tenemos todo tipo de museos. Hicimos un concurso y lo ganó una empresa, gestión cultural, que le dio buen nivel. La verdad es que hemos tenido exposiciones de muy buen nivel. En definitiva, el área de cultura, el pilar de cultura ha sido claramente un eje en el cual hemos ido sumando atractivos museísticos, no pensando tanto en el turismo, que también, sino sobre todo en dar un nivel de, digamos, posibilidades de desarrollo social y desarrollo cultural a la población de Málaga, ¿no? Oportunidades de, sin tener que ir fuera de Málaga, estar al tanto de lo que pasa en el mundo cultural, en las exposiciones, en los mejores museos del mundo, ¿no? Por eso la conexión con otros museos, será museo de marcas, pero que nos parecía que nos permitía tener en muy poco tiempo unas ventajas como la gente de París. Si tenemos un Pompidou aquí, que es la primera vez que el Centro Pompidou de París sale fuera de Francia, ahora está en Shanghái, nada menos, hay un proyecto quizás en México, grandes urbes, nos situamos un poco en el mapa, ¿no? Y hemos tenido posiciones magníficas con las colecciones que tiene en arte moderno y arte contemporáneo el Pompidou. Igualmente con el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, que tiene una colección de vanguardia rusas muy interesante, de vanguardia general, ¿no? Donde el arte ruso de antes de la Primera Guerra y después, en los primeros años de la Rusia ya soviética, pues también tuvo una presencia importante, ¿no? El Museo de Arte Ruso ha dado mucho juego, ¿no? En ese complejo, que es el de Tabacalera, donde está el Museo de Arte Ruso, se ha ubicado también un museo de automóvil y de la moda, basado en una colección de un coleccionista portugués, el señor Magalhães de Oporto, que lo ofreció al gobierno español allá por los años, quiero recordar, 2004, 2003, porque en Portugal no le hacían caso a su colección. El Ministerio de Cultura se dirigió a varias ciudades españolas, por si a alguno le interesaba. Nosotros hicimos una visita rápida a Oporto, vi que podía tener juego el tema, además una persona muy interesada en la moda y muy conocedor de la moda, y le ha dado un enfoque dentro de las instalaciones que teníamos recuperadas de antigua Tabacalera. Tabacalera cerró su fábrica en Málaga cuando se hace Altadis, la fusión de Altadis y Tabacalera. Eso supuso que sobraban algunas fábricas y tuvimos, en fin, la posibilidad de negociar con Pablo Isla, que hoy está en Inditex, era entonces responsable de Altadis en esa etapa, de Altadis y Tabacalera, y conseguimos 50.000 metros cuadrados de techo. Parte tienen uso administrativo, aproximadamente unos 15.000 metros cuadrados largos, y el resto son uso cultural fundamentalmente y un polo de contenidos digitales. Con lo cual hemos dado a Tabacalera como un símbolo de lo que es la Málaga de hoy. La Málaga suma de la estrategia cultural y de la estrategia de la innovación. Innovación en el conocimiento y estar en vanguardia lo más posible en la sociedad digital. Se da allí, en ese edificio, que son muy, muy bonitos, muy parecidos físicamente a lo que fue también la Tabacalera de Tarragona, quiero recordar, ¿no? Bueno, en definitiva, el camino de ir por ofrecer culturalmente lo mejor que pudiéramos tener en el ámbito europeo, etcétera, nos permitía retener talento y atraer talento. Me parece que es una frase y un objetivo claro en cualquier territorio. Producir talento, retenerlo y atraer talento de fuera. Creo mucho en las posibilidades de Málaga en ese sentido, por sus condiciones climáticas, de paisaje, por su oferta de servicios muy ligado al turismo, una calidad de vida a un costo de vida relativamente barato, por su conjunto de oferta de colegios internacionales que se han ido creando porque tenemos mucha población residente de distintos países con distintos idiomas y tenemos, por tanto, colegios en inglés, colegio francés, liceo francés, colegio alemán, pero también en finlandés, también sueco. Es una oferta muy enriquecedora, en inglés tenemos una oferta muy variada y eso nos permite esa atracción de talento con facilidad. Si me permitís, sobre el tema de esa suma de objetivos culturales y objetivos tecnológicos, se ha ido construyendo pues esa oferta o esa potencia, digamos, que tenemos en el parque tecnológico, que hay 20.000 trabajadores, la mayor parte son ingenieros, científicos, gente que ha estudiado, lógicamente, universidad, algunos de FP de informática, que tienen también muy buen nivel y que según las empresas dan muy buen resultado también, las empresas de software que están allí, y que lógicamente estas empresas no están solamente en el parque, también en la propia ciudad les atrae estar. Nosotros los últimos años hemos querido facilitar que se hagan edificios de oficinas. No es fácil crear una oferta de oficinas para atraer en competencia con Barcelona, en competencia con Berlín, con Madrid, empresas que busquen ciudades atractivas, ciudades medias, que yo creo que son más atractivas que las grandes, pero que tengan también edificios singulares que le den una imagen interesante.
Ahora esta crisis creada y la posibilidad de teletrabajo, que ya existía de antes, pero ahora está más de relieve, puede poner en cuestión esto de los edificios de oficina, porque puede la gente decir, no, no, lo que cabe más bien es trabajar desde casa. Hay que hacer unos edificios, unas casas que tengan juntos el espacio residencial y una habitación de despacho de trabajo que dé respuesta a este reto que se ha planteado en estos meses de confinamiento que hemos vivido. Pero dicho esto, entre paréntesis, el objetivo nuestro es ser potentes, como decía, en materia cultural. Por eso, cuando tuvimos ocasión de conocer la colección de pintura española y andaluza, fundamentalmente de Carmen Thyssen, pues también hicimos una oferta, recuperamos un edificio que estaba muy abandonado, que era un antiguo palacete del siglo XVI, principio del XVII, unos artesonados muy bonitos, muy perdidos, se rehabilitó y está ahí la colección de pintura española y pintura andaluza de Carmen Thyssen-Bornemisza, que lógicamente a la hora de exposiciones temporales, pues su nombre, su marca, ligado a la potencia del Museo Thyssen de Madrid, también nos permite pues conectar con distintos museos españoles y europeos para hacer exposiciones temporales interesantes. De mi experiencia en estos años de alcalde, deduzco que los museos tienen que tener no solamente una permanente relativamente fuerte y brillante, sino sobre todo una capacidad de, a lo largo del año, producir exposiciones temporales que sean atractivas. Eso le da vida y atrae al público y mueve, desde el punto de vista cultural, mucho a la sociedad, ¿no? Eso es evidente. Los museos han jugado un papel, yo lo comparo cuando era pequeño, vivía en Málaga, ¿no? Y la oferta museística que tenía, y las posibilidades para los chicos de actividades pedagógicas en los museos es extraordinario. Eso genera un caldo de cultivo que produce talento. Tenemos ya artistas emergentes potentes, Javier Calleja, entre otros, que tienen proyección nacional e internacional, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver con la presencia del CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, y la presencia de los museos que acabo de mencionar. El Museo Pompidou y el Centro Pompidou Málaga y el Museo de Arte Ruso fueron el año 15 cuando se abrieron, por hacer un poco el recorrido. El año 11 fue el de Carmen Thyssen. Antes tuvo el Museo del Patrimonio Municipal, que también juega un papel interesante y que rehabilitó una zona vinculada a la zona de Alcazaba y Gibralfaro, muy cerca estratégicamente del parque, y se ha quedado muy cerca también del Centro Pompidou. Y tratamos de que no esté todo en el centro, es verdad, como decía José María, que la mayor parte está en el centro de la ciudad, el centro histórico, que hemos procurado rehabilitar edificios, peatonalizar calles, crear un espacio cómodo. No es fácil, siempre sabéis, vosotros vivís en una zona muy turística, la convivencia del turismo con los propios vecinos de la ciudad crean sus problemas. Tratamos de que sean los menores posibles, tratamos de ir hacia el turismo de calidad, pero esos problemas están ahí como telón de fondo, algunas veces se presentan, ¿no? Y luego tratamos de ir descentralizando. Tabacalera, como decía, está al oeste del espacio del centro, carretera Cádiz, hacia la zona que llamamos industrial de la ciudad de Málaga, donde estaba, por donde entra el ferrocarril en alguna medida, pero cerca del mar también, del mar Mediterráneo. Exactamente, yo diría que como a 1 kilómetro del eje ese del Guadalmedina, que es el río que separa el centro histórico de la margen derecha, que era la zona industrial de Málaga, donde llegaba el ferrocarril desde Madrid, el ferrocarril que se creó en el siglo XIX para conectar la industria siderúrgica de Málaga con Córdoba, donde estaba el carbón. Aquí hubo siderurgia la primera y más potente de España en mitad del XIX, pero sin tener carbón, era carbón de madera el que se utilizaba, ¿no? Es un poco parte de la historia de Málaga. Otro eje que hemos tratado de cuidar en la estrategia de la ciudad es el medioambiental, el cuidado medioambiental, aumento del transporte público, el tema de la depuración de las aguas, como natural, la mejora de la calidad del agua de Málaga, que era un agua que teníamos con mucha cal, como pasa en todo el Mediterráneo, pero además con una contaminación salina, un manantial salino, uno de los pantanos que abastecen a Málaga. Y pusimos unas membranas de osmosis y osmosis inversa en la central de tratamiento de agua y tenemos un agua desde el año 2005 de una gran calidad, ¿no? Y luego la estrategia de la inclusión social, que es esencial, cuidar los temas de la cohesión social, de que nadie se quede atrás. Es un tema, antes de empezar este acto, de ya un poco oficialmente, hablar unas palabras con José María y le decía cómo yo lamento como alcalde, y lo he intentado en todos estos años que llevo, lamento el que tengamos pocas competencias los ayuntamientos españoles, ¿no? Hemos sido espectadores de cómo se pasaban desde Madrid a las autonomías, competencias muchísimas, vivienda, en educación, en sanidad, en política social, política cultural, política deportiva, instalaciones deportivas, 1000 aspectos, políticas activas de empleo. Muchas de ellas son perfectamente desarrollables del ámbito local, yo diría mejor que el ámbito autonómico, sobre todo cuando la autonomía es muy grande, como es el caso de Andalucía o Castilla, ¿no? Que son autonomías muy grandes. Quizás Baleares se note menos porque es una autonomía uniprovincial, ¿no? Y en los uniprovinciales el fenómeno no es tan visible, no es tan presente, porque tenéis las instituciones
instituciones autonómicas muy cerca, no cabe pensar en distancias, ¿no? Pero fijaros lo que es Andalucía, Almería a Sevilla, ¿no? Málaga a Sevilla y Almería a Huelva, la distancia que hay. Andalucía es como Portugal, casi de tamaño, en población y en superficie, ¿no? Entonces tenía que haberse hecho un proceso de apoyarse en muchas competencias, haberlas pasado al ámbito local, ¿no? Y yo echo de menos que la educación y las políticas activas de empleo no estuvieran en el ámbito local, porque hubiéramos sido mucho más operativos en el manejo de los fondos europeos, el Fondo Social Europeo, que es un fondo típico de cohesión social para la formación profesional, para mejorar la formación profesional, para crear oportunidades a aquellos que no la tuvieron o no supieron aprovecharlo por las circunstancias que tuvieran, solamente porque no pudieron. Yo me he encontrado tantos casos en mis años de alcalde de gente que te pide ayuda para el empleo y le pregunta ¿qué estudios tienen? ¿No? Y te encuentras chicos, chicas ya casados con más de 20 años que no terminaron la ESO, ¿no? Y es muy difícil hacer una inclusión laboral con personas que no terminaron la educación secundaria, que no hicieron formación profesional, por tanto su capacidad, su empleabilidad es escasa. Tienes que hacerle cursos especiales, cursos para la empleabilidad, cursos para la formación, buscando la inclusión social. Y para eso necesitas instrumentos, necesitas tener medios en las manos, ¿no? Para poder hacerlo. Por lo tanto, ahí la política es más compleja. Hace una política de vivienda también, que tenía que hacerla la autonomía, nos ha pasado mucho. Yo he echado de menos, permitidme que mezcle algunos conceptos, pero doy una pincelada de las preocupaciones como alcalde que he tenido en estos años, además de pedirle a la presidenta de la Junta del primer momento, Manuel Chávez, luego Griñán, después ya con Susana Díaz menos, porque ya era más tarde, era más difícil, pero al principio que hicieran experiencias de confiar en los ayuntamientos el desarrollo de competencias como la vivienda, como las políticas activas de empleo, como la política social, plenamente, durante unos años, aprobar. Y si funcionábamos bien, trasladarlas plenamente. Claro, eso había que haberlo hecho cuando el Estado, el gobierno central, pasó personal y recursos al ámbito autonómico. Antes de que se consolidaran en la nueva capital, digamos, tenía que haber pasado directamente al ámbito local. Bien, eso por un lado. Y por otra parte, la reflexión de que a nivel andaluz, desde luego yo echo de menos que nuestra autonomía desde el primer minuto no se hubiera planteado una gran operación de reforma educativa, de calidad educativa, de haber hecho lo que hizo Finlandia, si no lo hacía España a nivel nacional, ¿no? Porque los grandes hándicaps que tenemos en el sur, queridos amigos, vosotros que vivís en una zona distinta al sur, el sur para mí es lo mejor, si me permitís, pero reconozco las cualidades vuestras de emprendedores, de innovadores, etcétera, basados en la educación, así como lo veo, ¿no? Todo la orla mediterránea, Cataluña, Baleares, Valencia, tiene un espíritu emprendedor para mí más amplio, más potente que el ámbito, por ejemplo, del sur, que el ámbito andaluz. Pero cuando comparamos en los niveles educativos, y el Banco de España ha estudiado ese tema recientemente, que tenía España y dentro de España las distintas regiones o provincias en mitad del 19, y lo comparamos con el desarrollo económico, vemos que hay una relación causa-efecto clarísima. A más alfabetización, entonces, más desarrollo económico hoy. A menos alfabetización, o sea, más analfabetismo en mitad del 19, como pasaba en el sur, en relación al norte o a Cataluña, pues menos desarrollo económico en ese caso. Hay una relación clarísima y por eso es urgente cambiarlo, porque si no las diferencias que tenemos, nosotros tenemos un nivel de renta inferior al nivel de renta promedio de España, no digamos a nivel de renta promedio de Europa, se irían agrandando, ¿no? Tenemos que acortarlo mediante ese cambio educativo. Y lamento que no se haya hecho ese esfuerzo. Yo creo, sinceramente, que es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. Hay varias, pero esta es una de ellas y bien valía la pena un gran pacto de gobierno de todas las fuerzas políticas constitucionales, al menos yo lo veo así, que se comprometieran a avanzar en esa línea. Pero no quiero desviarme del objetivo de la charla, de la conferencia, que es el encuentro con vosotros, que es hablar un poco de Málaga, ¿no? De la transformación de Málaga. Lo que pasa es que inevitablemente echo de menos estas cuestiones que hubieran venido bien tenerlas como un telón de fondo para facilitar esos avances, ¿no? Paralelamente, en el plano cultural, además de hacer y conseguir estos temas, conseguimos también que la aduana, que era un edificio administrativo en Málaga, al lado del puerto estaba, el puerto del siglo XIX, y por eso tenía ese nombre, y que había sido el lugar de los gobiernos civiles anteriores, luego de la subdelegación de gobierno, fuera un museo importante. Ahí os cuento una anécdota, porque me hubiera gustado conseguir el mejor museo de Bellas Artes, o casi de los mejores de España, en base a un apoyo que teníamos hablado con el Prado, del Prado oculto, las obras del Prado que no caben en el propio Prado, poder mostrarlas en relación a pintura. Málaga es potente su museo en el siglo XIX, pues pinturas del siglo XIX, pintura española o de fuera de esa época, y también arqueología, crear un espacio para la arqueología que en Málaga es importante, como toda la orla mediterránea, ¿no? Presencia fenicia, griega, romana, etcétera. Todas las civilizaciones han ido dejando muestras de su cultura, de su desarrollo, etcétera, ¿no?
Sin embargo, el esquema que se planteó, surgía esto, permitidme que lo diga, porque cuando Cristín Picasso elige el sitio para el Museo Picasso en Málaga, elige el Museo de Bellas Artes de Málaga, que era en el recorrido que hacía el padre de Picasso con el hijo Pablo, desde la Plaza de la Merced, donde vivían ellos, donde habían nacido, hacia un edificio que es el antiguo Colegio de San Agustín, que está al lado del Museo Picasso, donde estaba el ayuntamiento en el siglo XIX, en los años 1880 y tanto, 1890. Picasso nació en 1881. Pues añadámosle 6, 7, 8 años, estamos hablando de esa época, iba con su padre a donde él trabajaba, que era Picasso el encargado del patrimonio municipal de arte, digamos, ¿no? De la colección que tenía el ayuntamiento, que no era muy grande, pero bueno, la cuidaba, aparte de dar clases también en la Escuela de Bellas Artes de Málaga de entonces. En ese recorrido, ella pensó que pasaba por allí Picasso y le hizo ilusión que ese edificio, que era bonito en alguna medida, fuera un antiguo palacete también del siglo XVI, con ciertos artesonados, se convirtiera en el Museo Picasso. Se amplió después, lógicamente, no era solo el antiguo museo, pero Bellas Artes se quedó sin sitio, ¿no? Su colección estuvo fuera de ese museo durante bastantes años, exactamente desde el año 96, quiero recordar que empezó este proceso, hasta el año 2016, casi 20 años, ¿no? En esa etapa yo ofrecía a la Junta posibilidad de que lo mejor de la colección estuviera expuesto en el MUPAN, en unas salas temporales, no me lo aceptaron, se quedó guardado hasta entonces, pero hubo un momento en que intenté que el Museo Nuevo de Bellas Artes no fuera Bellas Artes y Arqueología como pretendían, sino fuera solo Bellas Artes allí, que además es lo que había antes en Bellas Artes, y Arqueología, que estaba en la Alcazaba, pero eran unas salas muy pequeñas de la Alcazaba, pasara a un edificio que era el antiguo convento de la Trinidad, a la margen derecha del Guadalmedina. Esos conventos, la Trinidad y la Victoria, habían estado ligados a la etapa, a la historia de la conquista de Málaga por los reyes católicos. En la Trinidad estuvo la reina Isabel y en la Victoria estuvo el rey Fernando. No existían como conventos, muchas veces se creaban después de, ¿no? En aquel momento. Pero tenía su historia, tenía su encanto ese tema. Y hubieran sido dos museos muy potentes, ¿no? Y ofrecía el dinero inclusive para la diferencia de costo, pero no hubo manera. Yo pretendía hacer un museo arqueológico basándome luego en potenciar nuestra riqueza con la del Nacional, que no estuviera en el Nacional, y con las colecciones que tiene el British, el Museo Británico, que ya sabía yo que en Alicante, conoceréis seguramente el Museo de Alicante, que es muy interesante, arqueológico, se apoya mucho en las temporales que hace con la colección magnífica del British. Hay también colecciones museo arqueológico en Europa magníficas, ¿no? que la etapa en que los europeos, aprovechaban quizás que las zonas riquezas de arqueología no tenían gobiernos que defendieran sus riquezas arqueológicas, hacían excavaciones y enriquecían sus colecciones. Pero bueno, así se han conservado, la verdad es que se han conservado, ese lado tiene de positivo. Quiero decir que he planteado, en ese sentido, sin límite, más que el límite presupuestario. No he ido más lejos porque o no me ha dejado, como en este caso la autonomía y el gobierno central no me dejaron en hacer esa operación de 2 museos por uno, con el apoyo nuestro, o bien el límite presupuestario porque hay que hacer más cosas en la ciudad. Pero siempre he pensado que es un tema que viene bien. Una ciudad que apueste por la cultura, nos queda el auditorio, por cierto, en Málaga, nos ha pillado esta crisis, nos pilló en otro momento la del año 11, con el famoso informe Cora de reducción de organismos públicos, y afectó a un consorcio que teníamos para hacer el auditorio, que es un tema que necesitamos porque el Teatro Cervantes, que es muy bonito, que es donde tiene lugar el Festival de Cine en Español, y Cine Español, que podemos hablar de ello en el coloquio si queréis, pues es un teatro que cumple 150 años ahora, el año 1870, y que es demostración de la Málaga de entonces, con muchas diferencias sociales, pero que tenía una burguesía en ese sentido, quizás falta de sensibilidad social y sensibilidad en algunos aspectos, pero culturalmente estuvo a la altura. Lo hicieron los malagueños, tenían acciones, eran una sociedad, y las acciones, una acción o la que fueran, era tener una butaca en el teatro, ¿no? Fue hecho por la iniciativa privada, y eso lo he planteado previamente para recordar que la iniciativa privada de Málaga nos debe ayudar al auditorio nuevo que necesitamos en el siglo XXI. Que por cierto, pues con la crisis actual es más difícil, con la crisis de estos meses, ¿no? Pero bueno, no olvidaremos esos mensajes que di en su momento. Yo no quiero extenderme demasiado, no sé el tiempo que llevo en la intervención, estoy en media hora más o menos, y por lo tanto voy a ir un poco terminando, ¿no? En este tiempo, efectivamente, se ha ido consiguiendo que Málaga, que en turismo era muy poco presente, quizás, José María, ni siquiera estábamos presentes casi en ese turismo del sol, porque cuando Torremolinos era parte de Málaga, que dejó de serlo en 1986-87, en la época ya de etapa, digamos, democrática, tiene su historia, el movimiento de independencia de Torremolinos, que yo creo que ahí la Junta tenía que haber estado más sensible con Málaga, haberle ayudado a calmarlo y no fácilmente conceder la independencia, porque luego que generó una
cantidad de movimientos de independencia en otros municipios, San Pedro de Alcántara respecto a Marbella, Torre del Mar respecto a Vélez Málaga. Estoy hablando de nuestra provincia de Málaga, se podría mencionar más ejemplos en Andalucía, ¿no? Y eso pues debilitó a la ciudad, perdió todos los hoteles fundamentales que tenía, menos el Miramar, que además había cerrado en 1968, con lo cual ya teníamos los hoteles más importantes estaban en Torremolinos. El Palacio de Congreso estaba en Torremolinos. Y todo eso hubo que partir de cero, ¿no? Pero la apuesta fue más, en vez de, digamos, tratar de competir con Torremolinos en sol y playa, lo que hemos hecho es simplemente reencontrarnos con la historia de la ciudad y buscar en las raíces culturales e históricas de la ciudad la razón de ser, ¿no? Los edificios que tenían cierto valor y estaban abandonados, el mercado de mayorista, el Palacio Villalón, que hoy es el Thyssen, Tabacalera, que hoy tiene 2 potentes museos, como he descrito, convertirlos en focos de cultura, proyección de cultura. Y más proyectos que todavía nos quedan por hacer. Yo espero que se vayan haciendo, ¿no? Unos u otros los irán haciendo, ¿no? Bueno, pues entonces la Málaga de hoy en turismo es turismo urbano, no es turismo de playa. Hombre, que también puedes ir a la playa, hay unos chiringuitos magníficos y unas playas que no están mal, pueden competir con las vuestras, las vuestras son magníficas, y hay días magníficos de claridad de agua, etcétera, ¿no? Tenemos un clima bueno, tenemos un mar, el mar de Alborán, dentro del mar Mediterráneo, tiene la característica de que su temperatura es inferior a la del mar Mediterráneo en la zona vuestra, en Baleares, o la zona de Cataluña, por un fenómeno curioso que no voy a entrar a explicar, porque es un tema de movimiento de corrientes en el mar, pero que tiene que ver con el agua profunda del mar, que al salir hacia el mar Mediterráneo, al salir hacia el Atlántico, choca con unas montañas submarinas y entra una corriente desde el Atlántico para compensar el agua que evapora el Mediterráneo y hacer el fenómeno de Coriolis. Y entonces baña la costa de España, no la de Marruecos, con agua fresquita, mezclada del agua profunda, ¿no? Y eso hace que las brisas aquí sean muy agradables en verano y tengamos unas temperaturas muy agradables, muy llevaderas, ¿no? Y si el levante sopla, tenemos un levante que es menos húmedo que el que suele haber en otras zonas del Mediterráneo, con esa temperatura que acabo de mencionar. Son características muy interesantes. Para completar el atractivo de Málaga, permitidme 2 anécdotas. Las frutas tropicales se dan muy bien, subtropicales el mango. Aquí se daba la caña de azúcar, y esto es un poco como comentario al hilo de lo que decía José María de mis estudios de agrónomo. Es obvio que aquí se daba en la época de la Edad Media, y cuando se va la caña de azúcar a América, va desde aquí, de aquí va a Canarias, de Canarias a América, ¿no? Es una planta originaria, aquí vino de Egipto y en Egipto llegó desde la India, ¿no? Es una planta de origen asiático, ¿no? Pero los aguacates, que son de origen americano, se dan aquí fenomenalmente. Los mangos, que son de origen asiático, como planta, también se dan aquí muy bien. Y hay, por cierto, una anécdota de hoy que me ha contado el gerente de una cooperativa de mangos, que es sobre todo en el este de Málaga, la Sarquía, entre Málaga y Nerja, esa zona, donde se da muy bien, en Málaga también, en el entorno inmediato, pero aquí hay menos tierras, digamos, para ello, que hicieron una campaña con el mango más mango, el mango de Málaga, por el sabor formidable que tiene el mango de aquí comparado con los mangos importados, que va a ser premiada o va a tener un premio de esa campaña publicitaria como el Oscar equivalente, ¿no? Son anécdotas que nos sirven para recordar las características de nuestro clima, ¿no? Es singular en ese sentido, ¿no? Y por último, si me permitís, yo estudié efectivamente en REN, Desarrollo Regional, con el profesor Malasí, que es cómo los recursos intelectuales, cómo la investigación, el desarrollo y la formación son claves para el desarrollo agrario, para el desarrollo en general, ¿no? En los años 60, hace ya de esto bastante tiempo, yo tenía 23, 24 años, y cuando vivía en Francia, había entonces un semanario que se llamaba El Express, que quizás los que son de edad parecida a la mía o más jóvenes recordarán, que dirigía Servan Schreiber. Servan Schreiber era un escritor y político también en alguna medida, tenía sensibilidad centro-izquierda, radical socialista, y él escribía un libro que se llama El desafío americano, Le Défi Américain, en aquellos años, y leí el libro aquel. Y entonces él trataba de reflexionar de por qué en Francia, cómo en Francia se podía hacer lo que los americanos habían conseguido en California y en Boston, ¿no? Francia siempre es muy nacionalista en relación a América, por diferencia del Reino Unido, pero al mismo tiempo tiene un cierto complejo de no quedarse atrás respecto a América. De Gaulle era un ejemplo de aquello. En aquel momento De Gaulle era el presidente de Francia. Y el desafío americano, lo que venía a decir Servan Schreiber, que creía que el Silicon Valley, o el Silicon Valley, el concepto de la California en Francia era la Costa Azul. Y de hecho, Sofía Antípolis es un gran parque científico y tecnológico que hay entre Niza y Antibes, que se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años. Y yo, desde mi rincón en Bretaña, pensaba, pues, la California para mí en España debía estar en el sur. ¿Qué problema teníamos en el sur? Para que os situéis, estoy hablando del año 66. No teníamos Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga nace en 1972. Ese es el problema de nuestro sur. Un sur
que ha tardado mucho en llegar a los niveles de oferta educativa de peso, ¿no? De poder competir. Hoy tenemos una universidad importante, una universidad pública, en materia tecnológico, ingeniería de telecomunicación, también, informática, ingeniería industrial, etcétera, pero con una juventud exultante que, evidentemente, a la hora de competir con universidades que tienen más décadas de vida, pues no es tan fácil, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero creo que las condiciones naturales de este territorio son muy buenas si la cuidamos y si hacemos los esfuerzos necesarios. Hemos tratado de hacerlo y no nos ha ido mal, hemos crecido mucho en turismo urbano, turismo de congresos y en innovación, en los foros tecnológicos, hemos ido avanzando muchísimo. El foro Transfiere, hoy hemos tenido un comité vía telemática de gestión de Smart Agri-Food, que es un tema para las startups europeas y mundiales en materia de transformación digital en la agricultura, pero acá hace 2 días o 3 tuvimos nosotros del Foro Transfiere, que hacemos en Málaga, para impulso a la innovación, que es un gran reto que tiene para mí Europa. Hay publicado recientemente un informe de Europa sobre este tema, de cada 2 años lo hace, donde vemos que nos podemos quedar atrás en relación a Estados Unidos o China inclusive, lo que hay que hacer en innovación y en emprendimiento, ¿no? Ligado todo eso a la educación. Eso es un poco la gran preocupación nuestra. Pero hemos creado una cierta estructura capaz, aunque ahora sufre, el turismo igual que vosotros, pues sufre con la crisis del coronavirus y tenemos lógicamente que recuperar ahí. Pero la apuesta tiene que ser retener talento, producir talento y atraer talento. Vosotros también sois una tierra muy buena para ello, evidentemente, ¿no? Y nosotros estamos en esa línea comprometidos. Me he extendido demasiado, José María, pero estoy dispuesto ahora en el coloquio a completar lo que no haya dicho, que son muchas cosas, y a tratar de hacer lo más amena posible esta tarde con vosotros. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Vamos a dar paso al coloquio y la primera persona que tiene levantada la mano, aunque está en el móvil, es el amigo José Juan Novas, Pepe Novas, que además es miembro de una asociación que se llama Ramón Llull 2030 y que intenta también desde su asociación impulsar la mejora, el bienestar y recuperar una Palma que, como tú muy bien has dicho, se reencuentra, o sea, el secreto de Málaga ha sido reencontrarse un poco a sí mismo, ¿no? Reencontrarse con su historia. Y eso es lo que ahora estamos también intentando. Pepe, si estás ahí. Estoy por Palma, paseando, pero gracias a los milagros de la tecnología, si me oís, puedo intervenir. Te oímos, Pepe. Te oímos perfectamente, José Novas. Muy bien. Bueno, Paco, alcalde, yo he insistí mucho, y han colaborado algunas personas, en fin, un poquito de tu entorno, sí, porque queríamos conocer lo que podríamos llamar el milagro de Málaga. Yo creo que ahí se ha hecho un gran trabajo. Creo que es un trabajo que se puede hacer en otros lugares, que podemos hacer aquí, que tenemos suficientes infraestructuras, talento para hacerlo. Y lo que más me ha impresionado, lo que más me ha interesado de tu conversación, aunque todo ha sido muy importante, es sobre todo el proceso de implicación, el proceso de consenso, el proceso de planificación estratégica, el tener muy claras cuáles son las prioridades y el hecho de que hayas tenido la capacidad de transmitirlo y de convencer, por decirlo de alguna manera, a lo que se llama la cuádruple hélice, ¿no? A mí no me queda más que agradecerte el que hayas intervenido. Teníamos previsto que vinieras para que pudiéramos disfrutar personalmente con grupos de personas de tu presencia. Tiempo habrá, pero no me queda más que agradecer tu intervención y esperar que todos los que están escuchando de alguna manera tomen nota. Hemos emprendido un proyecto, el Ayuntamiento ha emprendido un proyecto que creo que es el primer paso para emularos de alguna manera, que es un proyecto de un distrito de innovación en la Bahía de Palma, que creo que si realmente nos ponemos todos de acuerdo y empujamos y seguimos un poco vuestra manera de hacer las cosas, que creo que es lo más importante, es la hoja de ruta, es la planificación estratégica, es el convencimiento de a dónde se quiere llegar. Bueno, pues dentro de un par de años podamos ir a Málaga para contrastar nuestro modelo con el vuestro.
Será un placer. Nada más, agradecerte de nuevo tu presencia y agradecerte tus palabras. Muy bien, será un placer, amigo José, de veras. Nosotros, no dicho por abreviar, hemos desarrollado en estos años muchos proyectos Smart City, seguimos muy abiertos a ello. Ahora, por ejemplo, de cara a lo de las playas, tenemos la aplicación Málaga Funciona, la posibilidad de informar de qué playa queremos ir, de acuerdo con el dato que nos dice de cuánta gente ha reservado ya la playa. La reservar no es reservar, ha informado, digamos. Estamos compartiendo en esa plataforma la información de a qué playa de las 17 que tiene Málaga, a efecto de que no estemos ni apretados, ¿no? De poder distribuir la gente, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Pero hemos tenido proyectos interesantes sobre redes inteligentes y contadores inteligentes, desarrollados por Endesa, que eligió Málaga porque teníamos una zona nueva de la ciudad donde había instalaciones muy recientes. Se trataba de hacer microgeneración alternativa, eólica y solar distribuida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego redes inteligentes para poder plantear una atención adecuada a los servicios residenciales, a los comercios, a la industria de la zona, etcétera, ¿no? Luego tuvimos también Centuol, un proyecto emisión cero para todos, de coches eléctricos con japoneses, coches japoneses con empresas españolas y japonesas, ¿no? Donde se trataba de ver la recarga, ¿dónde prefiere el conductor hacerlo? ¿En su casa de noche o en puntos de recarga rápida distribuidos en la ciudad, que pusimos 21 y 23? Nos encontramos que al final es en la casa donde prefieren hacerlo. El uso en la ciudad es muy raro que lo hagan, ¿no? Ahora queremos hacer, hemos hecho un concurso, ya está el pliego aprobado, para que las empresas distribuidoras de energía monten unos cuantos puntos en cada distrito de la ciudad para la recarga, no rápida, pero bueno, una rapidez media, vamos a decir, ¿no? Para tratar de difundir coches eléctricos. Cosas de este tipo sí procuramos ir lo más en vanguardia posible. No es fácil, te obliga, pero hemos, digamos, impregnado de cultura innovadora al propio ayuntamiento y a la ciudad. Y creo que a la gente le gusta estar en ello. Cuando hicimos aplicaciones en los móviles para dar información de los autobuses, de cuánto tiempo tarda en llegar a la parada que te interesa ir, el número de gente que esas aplicaciones descargaba fue millones enseguida de veces, ¿no? Fue un uso muy intenso, ¿no? Porque hemos ido trabajando, hicimos aplicaciones primero de información en las propias paradas, ¿no? De cuánto tiempo le queda para que llegue el autobús de la línea 15, de la 14 y de las que hay ahí. Conseguimos hacer una información verbal para las personas ciegas, mediante poniendo en los pulsadores que hay para que el semáforo sea de sonido, pues un pulsador segundo que activa la aplicación de la información. Entonces da una información la propia, digamos, marquesina de cuánto tiempo, y lo dice de palabra, ¿no? Tarda en llegar. Pero cuando llega el autobús ese, sale la voz desde el propio autobús para orientar al propio invidente. Detalles de este tipo, inclusión social, en este caso de accesibilidad y de aplicación de la tecnología, ello sí estamos muy presentes, sí procuramos estar y estaremos encantados de compartir proyectos, de avanzar en esta dirección. Tenemos elaborado un proyecto de exposición internacional para el 27, hace falta que el gobierno se enamore de él, yo creo que sí, que se están interesando por él, para presentar al Buró de Exposiciones de París, que ya ha visitado Málaga para ello, donde tratamos justamente de que el argumento sea experiencias de las ciudades, cómo las ciudades pueden dar respuesta en el siglo XXI a la sostenibilidad en tantos aspectos, inclusive a la sociedad en materia de salud, temas muy de actualidad ahora, ¿no? Pero en fin, cuando lo hemos planteado no había pasado todavía la crisis, era un tema, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace ya tiempo que nosotros tenemos como una especie de hoja de ruta, ¿no? Muy claramente marcada en la propia ciudad, ¿no? Muy bien, hay 3 manos alzadas. Está Carlos Rullán, es el que sigue. Carlos. Intentamos el micro. Sí, ya. Ya está. Carlos. Sí. Hola, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, Carlos. Mira, primero darte la enhorabuena por lo que nos has explicado, porque para nosotros Málaga es un ejemplo en el sentido de la colaboración público-privada y municipal. Yo quería, el Cercle de Economía, junto con otras asociaciones, promovió que el Ayuntamiento de Palma creara un consejo de modelo de ciudad, pero, y en él participamos, pero a nosotros nos gustaba más, sobre todo por iniciativa de Palma 21, que es una asociación de aquí que tiene una gran vocación municipalista, pero a nosotros nos gustaba más el modelo de fundación como lo estáis o como lo estabais llevando vosotros en Málaga. Entonces, a mí me gustaría saber que nos explicaras un poco, esa fundación tiene
solo un trabajo de consensuar y planificar estratégicamente, o tiene algunas actividades también ejecutivas sobre esa planificación? O dicho de otra manera, ¿el ayuntamiento en qué parte se reparte el tema ya no solo de urbanismo, sino de desarrollo? ¿Solo no entra en competencias con el ayuntamiento, la fundación? ¿Solo es un think tank? ¿Solo elabora planes estratégicos o también desarrolla algún tipo de coordinación? Bueno, vamos a ver, ¿cómo te lo definiría? No tiene la función ejecutiva, la fundación, claro está, es muy respetuosa con lo que cada uno tiene que hacer, pero va, digamos, impregnando de esos objetivos al resto de administraciones, a todas las administraciones, a todas. Se trata de, no es un instrumento del ayuntamiento que trate de influir, no es eso. Es evidente que el ayuntamiento tiene un compromiso claro como entidad que estuvo en la fundación, en el origen, pero todos fuimos fundadores, todos fueron fundadores, ¿no? Todas las administraciones que he mencionado anteriormente. A lo mejor entonces no estaba el aeropuerto, puede que el puerto, pero lo que he mencionado antes, inclusive una federación de vecinos, unidad también estuvo en el arranque de la propia fundación CIEDES, ¿no? Entonces, la clave está en mantener ese consenso. No es fácil. Yo te puedo decir que he vivido situaciones, por ejemplo, que desde el punto de vista político, el color era, te lo resumo, Ayuntamiento PP. Yo me siento, si me permitís, más de UCD que de PP. Eso es verdad, porque en mi etapa de UCD me marcó mucho, ¿no? Me siento muy de centro, ¿no? De posición de centro, lo cual me permite dialogar bien también hacia las formaciones situadas más a la izquierda, ¿no? Pero PP, el Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno Central, Partido Socialista. Y esa situación, hubo un momento que parecía que trataban, en algún momento, eso lo cambiamos, sobre todo era el delegado de la Junta, de bloquearnos algunos proyectos, de frenar algunos proyectos, ¿no? Cuando yo antes me refería al tema de la aduana y mi deseo de haber hecho ahí un proyecto, 2 museos por el precio de uno para ellos, la diferencia la poníamos nosotros, era oportunidad histórica que ya no es fácil ahora reconvertir, ¿no? No encontré más que razón que la política. Podía encontrar algunas otras anécdotas. No todo es, como diríamos, color de rosa. No todo es fácil. Te obliga a mucha paciencia, a mucha mano izquierda. Hoy yo desarrollo un proyecto que aún está pendiente, que es una asignatura pendiente de la ciudad, que es el Guadalmedina, un río que es un torrente seco. No es el Turia, no lo podemos desviar. No hay situaciones llanas alrededor. Cabe hacer un desvío vertical. Tiene mucha pendiente y quizás esconderlo. Pues también ahí había una postura muy política contraria desde el ámbito Junta y ni siquiera se podía mencionar como un proyecto estratégico de la ciudad. Me costó cambiar, incorporar otra persona al plan estratégico, era el segundo que estábamos haciendo, me acuerdo del año 2006, antes del 6, y conseguimos una persona cercana al Partido Socialista de la planificación estratégica y trataba de convencer y tendimos puentes con el que había sido, con que era su delegado de gobierno entonces, que tenía las ideas más claras y aun siendo del Partido Socialista fue un hombre equilibrado y defendió una redacción que pudimos hablar del Guadalmedina, pudimos hablar conceptos de esto, ¿no? Y si me permitís otra anécdota, yo por ejemplo intenté cuando el Brexit, tenía clarísimo que la Agencia Europea del Medicamento que tenía que salir de Londres era algo muy importante para España y ofrecía al gobierno de entonces, el gobierno del PP, que utilizara Málaga como, permitidme que hable en esos términos, como herramienta, plataforma para ello, con el argumento siguiente, puede parecer muy localista, pero decía, España es el único país de la Unión Europea que tiene una región, que es Andalucía, que tiene una renta inferior a la europea con diferencia, que cuenta con una ciudad, Málaga, conectada con Europa, con 140 destinos europeos. Vosotros también tenéis muchos destinos, lógicamente, pero sí que tiene alrededor un territorio, que no es el caso vuestro, un territorio menos desarrollado que Europa, que es todo el sur de España, y que dotado Málaga de atractivos para vivir, antes lo describía, de los colegios internacionales, etcétera, ofrecía para los funcionarios de Londres, de la Agencia Europea, un marco de vida formidable, oportunidades de trabajo para sus cónyuges, de enseñanza para sus hijos. Y entonces el sur de España, sin costo para Europa, mira que Europa se ha gastado cientos de miles de millones de euros en el desarrollo regional del sur de Italia, del sur de España, de Grecia, etcétera, etcétera, de Portugal, con un resultado relativamente exitoso, más bien poco. Bueno, pues aquí no hubiera gastado nada porque era más barato tenerla aquí que en cualquier ciudad europea. Vale más barato los alquileres de edificios. En Londres vale carísimo. Yo estuve viendo el edificio de Londres y hablé con Nino Rassi, que es el director que había entonces, un italiano, y además el coste del salario aquí es más bajo porque una parte del salario de los funcionarios europeos depende del coste de vida. Bueno, era
al cabo del poco tiempo, y no era inmediato, pero las industrias de la salud y la farmacia que se van a desarrollar más en el 21 después de esto, pero que estaba previsto que iban a crecer mucho porque está el reto del envejecimiento, tantos aspectos, José María, que es médico, lo tendrá muy claro eso, tienen un clarísimo futuro de desarrollo. Y entonces, inevitablemente tienden a ponerse en torno, cerca, a un par de horas en recorrido. No era para Málaga, era para toda Andalucía. Pero la Junta no lo vio, la presidenta de la Junta no me recibió para hablar de este tema. Y en Madrid estaban obsesionados con el tema catalán y ofrecieron Barcelona, no solamente el PP, el PSOE, Ciudadanos, todos votaron en el Congreso. Y fue un error, porque Barcelona en aquel momento que estaba en ebullición el proceso, pues lógicamente no ganó, ganó Ámsterdam, ¿no? Bueno, ahí, como veis, faltó ese sentido, como diríamos, pragmático y de poner el bien común por encima de estrategias políticas. Se equivocó la estrategia política del PP, la Junta no entendió que era una oportunidad de desarrollo de Andalucía formidable. No todo es un camino de rosa en este tema de la estrategia de la ciudad, pero con paciencia y con mano izquierda se consiguen, si no el 100% de las cosas, un porcentaje importante. Vale, y si me permite el moderador, solamente una cosa más. Sí, sí. Has hablado de que hay muchas competencias que en el paso del centralismo al autonomismo se Sí. quedaron en la autonomía y podrían haber quedado en los ayuntamientos. Sí. Nosotros tenemos aquí una cierta idea, bastantes asociaciones, sobre que eso es así, pero que quizás el ayuntamiento también debería transformarse un poco en área metropolitana. Es decir, que hay aquí en Baleares, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma está imbricado con 3 ayuntamientos pequeños en medio y es muy difícil planificar transporte, planificar movilidad, planificar vivienda solo desde el ámbito municipal. Sí. ¿Cómo ves tú el tema ese de las áreas metropolitanas? Vamos a ver, yo creo que a la gente no le gusta mucho que creemos nuevos organismos administrativos, por lo que supone de costo. En eso hay que ser prudente, pero sí podemos coordinarnos. Nada nos impide coordinarnos. En Málaga, además de nuestra fundación, la Diputación después creó otra, Madica, para la provincia. No funciona tan activamente como la del ayuntamiento. Entonces, lo que hemos hecho, en un momento hace ya casi 10 o 15 años, empezamos, más de 10 años, a hacer foros metropolitanos de alcalde, que eran los municipios de un espacio, 13 o 15 municipios que llamamos el Consorcio de Transporte de Málaga, que es un consorcio creado entre la Junta de Andalucía, es el único órgano que existe metropolitano, digamos, en Málaga, y los municipios de Málaga y el entorno, menos Torremolinos, que no quiso el alcalde de Torremolinos, porque todo lo que sea metropolitano, en aquel momento el alcalde, que fue el protagonista de la independencia de Torremolinos, le recordaba como que parecía que iba a Málaga a absorber de nuevo a Torremolinos, una cosa absurda, ¿no? Es decir, dejan traumas esas cuestiones. Lo normal es sumar y coordinarnos. Hemos hecho foros para el tema de transporte, para el tema de abastecimiento de agua, para tratamiento de agua, de residuos, para tratamiento de basuras, para temas tecnológicos. Hay que hacer más cosas, ¿no? Te falta tiempo y te falta un poco gente. Tenemos que ser más, tener en los ayuntamientos gente que tenga ideas muy claras en ese sentido, que sean realmente operativos en ello, ¿no? Y que trabajen muy bien, que sean capaces de trabajar muy en red, muy unidos, etcétera, ¿no? Y ser muy colaborativos. Yo creo que si lo planteamos así, y luego la Diputación tuviera planteamientos de apoyo y la propia Junta a este tipo de iniciativas, se puede evitar, digamos, hacer a lo mejor no necesario crear nuevos organismos que aparentemente pueden crear la sensación. Aquí en Málaga, por ejemplo, hay más comunidades de municipios en la costa oriental, costa del Sol oriental y la costa occidental, y al final la gente no acaba de entender para qué y si es necesario o no. Creo que hacen su papel, ¿no? Pero yo sería imprudente, ¿no? Pero fue una pena que se aprovechara aquella oportunidad. Voy a resumirlo en un dato. La provincia de Sevilla, perdón, tiene, comparado con Málaga, en habitantes muy parecido. Tiene quizás 200.000 habitantes más. Sevilla estará 1.900.000, nosotros estamos en un llega a 1.700.000. Pues en números de funcionarios, que eso hay estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Sevilla provincia tiene 50.000 más que Málaga. La mayor parte son los servicios centrales de la Junta. Con la 10ª parte hubiera sido suficiente, o con menos. Hay una cantidad enorme, enorme. Yo comprendo que algunas son necesarias y que salud necesita también tener sus servicios centrales potentes, pero en otros casos hubiera sido mucho más útil estar en el ámbito, no esos funcionarios, muchos menos, estar en el ámbito local, ¿no? Y la realidad es que en vivienda, que son competencias autonómicas, nosotros durante unos poco más de 15 años hemos hecho más de 5.000 y la Junta de Andalucía en ese tiempo hizo 50 viviendas solamente. Es una cifra, te demuestra, y en políticas activas de empleo que no tenemos competencia, hacemos casi tanto como la Junta y con más eficacia, con más eficiencia, ¿no? Es un tema que hubiera sido bueno en su momento. Lo que pasa es que cuando tú tienes esa inercia, cambiar eso es muy difícil, porque ya están ahí creados esa estructura como
como un peso, como un anclaje al territorio concreto, como pasaba antes con el tema de Madrid, en alguna medida, ¿no? Faltó una hoja de ruta clara en los años 80. Yo lo pongo en el momento en que el Partido Socialista ganó las elecciones con Felipe González con una holgura brutal, de 200 diputados a 100, hacia Alianza Popular entonces. UCD ya desapareció prácticamente, llegaron 10 o 12 diputados. En ese momento había estabilidad política del Partido Socialista durante 3 o 4 legislaturas, pero había que haber hecho una hoja de ruta de cómo la democracia tenía que haber avanzado en España, avanzando en el tema de financiación de partidos. Qué importante hubiera sido dejar eso bien claro. Qué importante para tener una democracia robusta, sin fallos, sin puntos débiles ninguno. La descentralización bien hecha en el ámbito local. La educación, que hemos hablado anteriormente, haberla resuelta con ambición también. Tantos aspectos esenciales. La ética en la política, el bien común como interés general. No descuidar desde el punto de vista de estar atento al tema catalán. El tema catalán, ¿qué significa? Bueno, pulsar la realidad. Vosotros sois cercanos a Cataluña y conocéis los problemas de Cataluña. Tratar de haber tenido una hoja de ruta, esto es muy teórico lo que estoy diciendo, donde hubiéramos podido pulsar un poco y crear lazos y puentes entre Cataluña y el resto de España. Yo desde Andalucía, si hubiera sido presidente de la primer gobierno andaluz, hubiera hecho, además del tema de la educación, un pacto con Cataluña de colaboración, porque en Cataluña además hay mucha población de origen andaluz, pero no por eso, sino porque tenemos mucho que aprender de Cataluña, también de vosotros, en muchos temas, en el emprendimiento, ¿no? En la innovación, en la modernización que Cataluña tiene. Crear operaciones de tipo hubieran sido buenas, ¿no? Para crear lazos de anclaje. Gracias. Sí. Nada, por Dios, Carlos. Gracias. Bueno, muy bien. Tiene la palabra ahora Martín Rivas. Antes de dársela, Martín Rivas es el director de Endesa. Antes de darle, tengo que agradecer públicamente también que él ha sido una de las personas que ha hecho posible que Paco, que Francisco esté hoy aquí con nosotros. Martí, tienes la palabra. Alcalde, muy buenas tardes. La verdad es que es un placer escucharte. Eres un torrente de pasión y podríamos estar horas. También he de confesar que, bueno, he podido visitar, tengo la oportunidad de visitar Málaga con bastante frecuencia y es una ciudad que personalmente y profesionalmente me ha servido de inspiración. Todo lo que habéis hecho con la Smart City, con todo el tema de movilidad eléctrica, que también luego aquí en Baleares lo hemos ido reproduciendo. Bueno, quería primero pues también aprovechar para mandar un saludo a Susana Carillo, que está en tu equipo. Te lo iba a recordar. Sí, una compañera muy querida y una gran profesional. Sí. Quería hacerte dos preguntas. Una pregunta tiene que ver con todo el tema museístico que nos has contado. Sí. ¿Cómo se ha podido financiar? Porque al final, bueno, pues el desarrollar todos estos museos es costoso en inversión y luego también en explotación, en mantenimiento, ¿no? Entonces, Sí. un poco conocer los parámetros, los macroparámetros económicos de cómo ha pagado, cómo ha financiado la ciudad estos museos, cómo se mantienen o cómo se automantienen, en fin, un poco y referenciarlos a lo que sería el presupuesto municipal en estos momentos de Málaga. Sí, nosotros tenemos un presupuesto de unos 800 millones, algo más, de euros ahora. Bajamos, antes de la crisis de 2008 estábamos en algo más, estábamos en 900, rozando los 1000, hubo una bajada y ahora hemos una ligera remontada. Ahora vamos a ver, yo no sé el presupuesto del año que viene, cuál será todavía, ¿no? Cómo andaremos, ¿no? Y el del 20 pues estamos manteniendo, pero con cambios internos, ¿no? Para atender lo urgente, la cohesión social, etcétera, ¿no? Estamos manteniendo, lógicamente, estos objetivos que son estratégicos. ¿Cómo lo hemos financiado? Con recursos propios. Fundamentalmente hemos buscado algún tipo de patrocinio privado, en el caso del Pompidou y en el caso del Museo Arteruso, más éxito en el Pompidou, en el Thyssen también algún éxito, pero como mucho puedo comentar que en patrocinios podemos tener 1,5 millones, 1.600.000 euros por ahí en todo el conjunto de museos que tenemos nosotros, Pompidou, Russo, Thyssen, por citar los más significativos, ¿no? Casa Natal, ¿no? Casa Natal de Picasso lo convertimos en una agencia que es la que gestiona el Centro Pompidou Málaga y el Museo Arteruso para, digamos, utilizar los servicios centrales mismos, ¿no? Parte del personal, ¿no? Y luego, pues tenemos, lógicamente, el costo de poder tener la atención, el apoyo del Centro Pompidou y el apoyo del Museo Arteruso, que no es excesivo, son cifras válidas, pero que al final nos suponen un costo en mantenimiento de toda esa estructura y funcionamiento de los dos museos por lo menos de unos 5 millones de euros al año. 5 millones, 6 millones de ese orden andará, ese conjunto. El Thyssen estará en unos 2 millones, su presupuesto es 3, pero consigue con las entradas
tener como 1 millón y algo de euros, más o menos. El CAC es entrada libre, el arte contemporáneo lo quisimos hacer libre desde el principio, para hacerlo más cercano a la gente, para que la gente lo entendiera más fácil, se, digamos, acostumbrara y se enamorara más del arte contemporáneo. Ahí contamos con una colección permanente magnífica de Carmen Buquera, la viuda de Salvador Riera, que fue un gran coleccionista, y ella lo es, ella es una experta en arte contemporáneo extraordinaria, una persona encantadora y que nos garantiza. Y luego hay exposiciones temporales muy potentes, ha habido siempre, ¿no? Y eso tiene un presupuesto en torno a algo menos de 3 millones de euros, ¿no? O sea, ahí estamos rozando, superando los 10 millones de euros al año. Son cantidades, hombre, fuertes pero soportables. Entonces, hemos conseguido que haya algunos museos privados sostenidos por mecenas. Tenemos el Museo de Vidrio y Arte Decorativas, Cristal, que es Gonzalo Fernández Prieto, una colección magnífica, ahora está tratando de ampliarlo. Nosotros le ayudaremos, pero ayudaremos en la gestión, no hemos puesto ahí un euro, la verdad que mucha simpatía, mucho apoyo, y yo de esto me encantaría tener más todavía en Málaga, ¿no? Y Jorge Hernando, que es un pintor malagueño que se formó bastante en Alemania, expresionista, que ha creado pues, un museo, la palabra alemana, Jorge Hernando, que se convierte en una auténtica casa de cultura en un barrio muy interesante, cerca del Museo de Arte Decorativas. Son fuera del centro histórico, podemos llamar extrarratio, fuera de la zona de murallas históricas, lo que es etapa de ciudad del siglo XVIII, o así podríamos definir, Molinillo, se llama barrio de Molinillo, que hace un papel también muy interesante. Pero bueno, estos son frutos del no costo, pero efectivamente esto supone un costo, supone una estrategia que tiene. Ahora, la verdad es que igual que el Festival de Cine tendrá un costo de 1,5, 1,6 millones, el resto sí hemos conseguido patrocinios relativa importancia, del orden de una cifra no equivalente, pero casi, pero el retorno de imagen que te da la ciudad es muy potente, ¿no? ¿Cuánto nos vale? José María, amablemente, sus palabras de introducción, mencionaba a un artículo del New York Times, si el costo de estos museos nos ha facilitado esa proyección mundial de New York Times, bien vale la pena, ¿no? Si me permite que hable en esos términos, ¿no? Es evidente que si sumamos la cantidad de congresos que a lo largo de estos años Málaga ha ido captando su fortaleza en esa materia, el 1.400.000 turistas alojados en hoteles, más lo que tenemos en vivienda turística que ha crecido bastante, y hostal, etcétera, eso supone, vosotros estáis acostumbrados a tener, bueno, decía el número de alemanes que llegan, me decía José María antes de entrar en el coloquio, y es apabullante lo que tenéis ahí en Baleares, 16 millones, me parece, no sé si mayor que Baleares, una cifra inmensa, ¿no? Pero en Málaga llegar a esa cifra y tendremos en total entre turistas que vienen no solo de hotel, más cruceros, más los que vienen de la costa, estaremos en unos 5, no llega a 6 millones, la ciudad en sí mismo. Hace unos años era impensable, ¿no? Ese tema. Si gran parte de la gente que está en el parque, te puedo mencionar la anécdota de unos ingenieros de software de Oracle, una empresa de software, como sabes, americana, que tiene aquí un centro muy potente para Europa Occidental, y una vez me los encontré justamente en el aeropuerto, iba yo a París a la inauguración del nuevo Picasso de París, que había sido rehabilitado. Y iba porque había conocido a Brigitte Leal de nuevo, que trabaja en el Pompidou, pero había sido una persona importante en el Picasso antes. Y justamente me reconocen estos ingenieros en el aeropuerto de Málaga y empiezan a hablarme de Málaga en unos términos elogiosos. Y uno decía al final, es que es una ciudad completa, decía él, entre la oferta cultural, gastronómica, de playa, de la gente y tal, ¿no? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la gente de Málaga, del encanto de la gente de Málaga, de que son muy abiertas, y eso es un factor importante, ¿no? Y veo que conoces a Málaga, conoces a Susana, que efectivamente estuvo en el proyecto de Smart City que yo mencioné antes de Endesa, de las redes inteligentes, redes y contadores inteligentes, y que ha sido pues, responsable de innovación de Endesa, ¿no? Y por eso está con nosotros, para seguir impulsando esta política de innovación que en estos años han estado ya precediendo, ¿no? Así es, así es. Alcalde, y una última preguntita. El Parque Tecnológico de Andalucía que tenéis en Málaga, comentabas Sí. que en él ya trabajan pues 20.000 personas y además 20.000 personas pues cualificadas, lo cual es un éxito, enhorabuena. Sí. Un poco cuáles son los secretos y las palancas que han permitido ese desarrollo de innovación, de esa apuesta por la innovación y que lo han hecho posible. Un poco la pócima, si nos puedes Hombre, dar un poco... yo creo, yo hacía una mención en mi charla inicial de cuando estudiaba en Rennes, en Bretaña, y leí el libro Desafío Americano de Servan Schreiber, ¿no? Y como imaginativamente, hace de esto más de 50 años, decía, hombre, pues si Schreiber habla de la Costa Azul, la costa nuestra entonces no tenía el desarrollo que hoy tiene, ¿no? Ni los atractivos que hoy tiene. Digo, pues la nuestra es la réplica esa, ¿no? Puede ser, ¿no? Creo que hay unas condiciones naturales muy buenas, que lo que hay es que justamente mejorarlo con la acción del hombre, ¿no? Acción en la oferta cultural,
la acción con la universidad, que no teníamos entonces, que ya la tenemos, seguir en esa dirección, una formación profesional de más calidad todavía. O sea, nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer. Si se hubiera hecho mejor en todos estos años, en materia educativa, en materia mismo de nuestra propia universidad, que es buena, pero podría aún ser mejor, en materia de formación profesional, etcétera, estaríamos en unas condiciones aún más extraordinarias para lo que es el museo, perdón, el parque tecnológico, ¿no? Y su desarrollo. Y además, nuestro deseo es que la presencia tecnológica y de empresas no sea solamente el parque, que hoy, con el teletrabajo desarrollado, tiene menos problemas de movilidad. Ya lo podía tener antes, pero hubo problemas de movilidad hace un año fuertes, ¿no? Y se está resolviendo con ampliación de los carriles correspondientes de las autovías de entrada. Pero la solución más bien está en que la propia ciudad acoja, lo hablaba antes de los edificios de oficina, empresas que quieran estar en la ciudad y algunas que quieren estar. ¿Qué problema es? Que en Málaga es más caro, la ciudad es más caro el alquiler que allí. El parque tiene unas ventajas desde el punto de vista de desarrollo, de baratura del suelo a la hora de adquirirlo, etcétera, que la propia ciudad es más difícil la competición. Eso se entiende. Un parque urbano, por propia definición, Barcelona hay uno, yo no sé si ahí hubo algunas soluciones urbanísticas cuando se creó de la zona de la diagonal al mar, antiguo Polveneu, ¿no? el que tenía pues unas soluciones de darle más edificabilidad, etcétera, pero normalmente te sale más caro tener una instalación de oficinas en la ciudad que si vas fuera. Yo me acuerdo los alquileres de Londres cuando estuve viendo lo de la Agencia Europea del Medicamento y era una cosa por pie cuadrado, una cosa carísima, muchísimo más caro que el metro cuadrado de Málaga, como de aquí a Lima, ¿no? Bien. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra mano alzada, que es la última. Además, me has comentado que a las 7 tienes cita con un ministro, con José Luis Escrivá, de Seguridad Social, para hablar del ingreso mínimo vital, de cómo podemos colaborar los ayuntamientos. Estaré encantado de colaborar ahí, pero tenemos ese encuentro. Y no queremos que te retrases por nuestra culpa. O sea que ahora Luis Queglas tiene la palabra. Por favor, Luis. Sí, buenas tardes. ¿Se me oye? Muy buenas tardes, Luis. Sí, te oigo muy bien, te oigo muy bien. Francisco, bueno, yo como servidor público, pues debe producir una gran satisfacción que un proyecto, que es prácticamente con el tiempo que te has dedicado tú al ayuntamiento, es como un proyecto de vida, pues tenga este éxito, ¿no? Y este reconocimiento. Yo creo que esto es la mayor compensación que puede tener un político, ¿no? Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Me parece que voy bien, ¿no? Mira, dos cosas muy rápidas. Es decir, cuando has comentado la composición de la fundación, sí. Claro, es una composición de esas que, hablando coloquialmente, como que da miedo, ¿no? Que dices, todos esos aquí metidos, esto puede ser algo bloqueado desde el inicio, ¿no? Sí. Tú has dicho que ha costado, pero a mí, esa es la pregunta que te hago. Por un lado, son dos preguntas muy cortas. Es que, claro, el liderazgo aquí es imprescindible, ¿no? Que tú hayas asumido el liderazgo de poner al gerente de la fundación, en el caso de ustedes con un gerente, una persona que tenga sensibilidad, ¿no? Para poder hablar con los distintos ideologías, porque a veces hablamos entre nosotros y dices, es que si los acuerdos los tomasen los técnicos sería más fácil que los políticos, al incorporar la ideología, todos es mucho más complicado, ¿no? Es decir, por un lado, entiendo que ha habido un liderazgo del ayuntamiento tuyo, que es el que ha permitido que eso que tú decías que se impregna en todas las administraciones, pero alguien que lo convierta en algo concreto, ¿no? Y luego, la siguiente pregunta, es para que nos expliques, no sé si hay algún truco o haya algo en conseguir eso, ¿no? Y luego, en lo que se refiere al parque tecnológico, ¿no? El parque que también, otro éxito, pues vosotros habéis utilizado algún procedimiento para que la gente venga, es decir, habéis hecho una publicidad institucional, una publicidad del parque, a lo mejor con grandes consultoras, o habéis hecho una publicidad de algún tipo, habéis acompañado esa publicidad de que existe ese parque en Málaga con una serie de ventajas fiscales, con una serie de que la gente conozca que los precios son absolutamente por debajo de cualquier gran ciudad. Es decir, de que va a haber una especie de coach, por ejemplo, de que va a apoyar a esas inversiones que se consideren estratégicas o interesantes para la ciudad. Es decir, ¿lo habéis acompañado de alguna de estas medidas que se me han ocurrido ahora y que... Digo, no, realmente el parque es fruto de la colaboración autonómica y local. Es una sociedad
pública, digamos, 60-40 la proporción, Junta y Ayuntamiento. Yo he estado siempre, he estado presente en la etapa mía, antes de alcalde ya era consejero, llevo por tanto 25 años de consejero de la sociedad y vicepresidente, porque siempre he dejado que la presidencia fuera autonómica. En la etapa de Aparicio había una cierta alternancia, aunque él tuviera el 40 de la presidencia, pero no me ha importado. Lo que sí he tratado de que la Junta se viera implicada en el tema, ¿no? Viera que las cuentas eran válidas, que no era un parque que cueste dinero a la administración. Y de hecho los números también. El parque, por ejemplo, lo que hizo fue crear algunos edificios de oficina. Es propietario, tiene unas rentas inmobiliarias no muy grandes, pero suficiente para tener unos ingresos estables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cual hace que sus cuentas no dependan de la administración pública autonómica para nada, es autosuficiente. Eso es bueno, ¿no? Y luego ya es crear un ecosistema, es crear una marca y una realidad que las propias empresas llaman unos a otra o van creciendo, ¿no? Ha habido momentos que hemos necesitado tener más edificios, si hubiéramos tenido más edificios, se hubieran también alquilado, ¿no? Cosa que a mí me preocupaba, crecer más de 20.000 allí y se crecerá algo más muy rápidamente, crea problemas de movilidad, y yo más bien apuesto porque haya crecimiento allí, pero crecimiento también en la propia ciudad, o sea, que la ciudad sea también, no un parque tecnológico en sí mismo, sería una exageración, ¿no? Pero el concepto de Poble Nou que Barcelona tiene, porque no en la 22 arroba, ¿no? Algo parecido en algunas zonas de la ciudad, sin tener que hacer, porque la ley de ordenación urbanística de Andalucía no nos deja crecer, no nos dejaba por lo menos por ahora, crecer en 1,3 metros cuadrados de techo por suelo. En cambio en Cataluña sí fue posible, o se hizo una excepción para el 22 arroba de Barcelona, ¿no? Entonces realmente no hay ventajas fiscales, más hubo un momento que parecía que el parque de Cartuja iba a tener ventajas fiscales, lo frenamos en Málaga con manifestación y todo, en relación al de Málaga. Un poco absurdo, pero porque Sevilla ya estaba bien beneficiada con la Expo, ¿no? Y luego pues Cartuja venía detrás, ¿no? De hecho, en mi opinión, permitidme este comentario, la Junta de Andalucía podía haber sacado el parque de Málaga antes, haber impulsado antes, pero tardó en verlo claro y se adelantó Tres Cantos en Madrid el año 86, Zamudio en Vizcaya y en Barcelona Sant Cugat del Vallès, sabéis que tienen parque también del año 86, que era el año clave porque era cuando íbamos a entrar en Europa. Entonces esos parques se convertían en la pista de aterrizaje de empresas americanas como ATT en Madrid, de empresas japonesas, como pasó en Barcelona también, que venían a España en general, sea a parques o sea al territorio español, para entrar en Europa de paso, ¿no? Era una buena ocasión. Y en cambio nuestro parque no nació con 6 años de retraso. Y algunos pensábamos que era porque no querían desde ese día que nos adelantáramos al proyecto de Cartuja, que tenía que venir detrás de la Expo, no necesariamente. Permitidme este comentario, pero que también está un poco detrás del tema. Pero al final, yo creo que la clave en los temas de consenso estratégico es no querer ser protagonista de las cosas, en tratar de que el tema se diluya, que el protagonismo sea la ciudad, ¿no? No querer estar en todas las cosas, tratar de que las ideas sean compartidas por todos. Entonces la gente te acepta mejor. Si tú no quieres convertirte en líder total, por ejemplo, yo en estos días me hacía la reflexión, a toro pasado, ¿no? Y, hombre, esto de la Agencia Europea del Medicamento tenía que haberlo llevado yo a la Fundación Fiedes, quizá, ¿no? En vez de hacer cartas a los ministros, al gobierno, a la presidenta de la Junta, quizá la Fundación hubiera sido una buena punta de lanza para que se hubieran movido los obstáculos que nos frenaban en aquel momento, ¿no? No sé si he contestado adecuadamente a tu pregunta, pero el parque es un tema de echar a andar, y si tienes condiciones naturales, eso va cuajando. Y cuando vaya cuajando se convierte en un movimiento con una masa crítica. Lo que hay es que no equivocarte, no hacer decisiones que sean costosas, que te cueste mucho, tiene que ser sostenible. No es como el tema cultural. El tema cultural es muy difícil que un museo sea sostenible económicamente. Todo museo al final necesita que haya dinero público para compensar, por lo menos en España. Hasta ahora no se ha conseguido, no sé si algún museo europeo o americano, en América hay mucha iniciativa privada, mucho mecenazgo, y los museos no cuestan prácticamente dinero público, pero en el mundo europeo y sobre todo en España, el dinero público tiene que estar. Pero en este tipo de iniciativas que son empresariales y tecnológicas, tenemos que tener la habilidad de que no nos cueste dinero, de que la propia dinámica empresarial y económica y tecnológica sea capaz de abrir camino. Muchas gracias, Francisco. Bien, muchas gracias, Francisco. Llegamos al pacto a las 18:45, como habíamos quedado. Sí, muchas gracias. Y ahora nos toca despedirnos, ¿no? Yo creo que, bueno, lo primero que tengo que decir es ya como médico que me maravilla que el sábado santo, tuvieras una intervención por neurocirujanos y estés hoy aquí también
con nosotros. Pero date cuenta que era un hematoma subdural crónico que no afectaba al cerebro, eso es clave. Bueno, pero lo que hemos Por lo menos aprendido... gravemente, me afectaba en cuanto que tenía cansancio mental, por tener ahí apretándome el cerebro. Pues ese cansancio mental ha desaparecido. Y lo que nosotros no podemos es predecir el futuro, pero sí que podemos soñarlo. Y tú hoy has sido un ejemplo de que lo que sueñas por la noche lo trabajas de día y además lo trabajas hasta conseguirlo. Así que muchísimas gracias, Francisco, en nombre del Cercle de Economía de Mallorca. Queda pendiente tu visita física a esta ciudad y, era un placer. Como ha dicho Paco, también iremos, como ha dicho Pepe y Martí, también iremos a verte cuando podamos. Muchísimas gracias. Y hasta de verdad, José María, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a quienes han intervenido, a José, o sea, a Pepe, a Carlos, quiero recordar, a Martín, y a Luis, ¿no? Que me parece que son en ese orden los que han intervenido. Ha sido un placer dialogar con vosotros y os felicito de corazón por tener una asociación tan dinámica, tan potente, con tanto contenido y con tanta inquietud. Mucho éxito. Muchas gracias. Adiós, amigo. Adiós. Hasta luego. Adiós.